exaltamos por su majestad. Eres el camino y la verdad. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, ahí puesto de pie un momentito, por favor. Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, gracias. Gracias por este tiempo en el que podemos entrar a tu presencia. Y gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar como iglesia de este tiempo de alabanza y de adoración. Señor, nuestro anhelo es que suba hasta tu altar, hasta tu trono, y que lo recibas, Señor, con una ofrenda de olor grato para ti. En el nombre de Jesús, amén. Toma tu lugar. Voy a invitar a las panderistas que pasen a su lugar. Voy a invitar a los músicos que se queden aquí conmigo. No me voy a tardar mucho. Esta semana corrió la noticia, no sé cuántos la escucharon, cuántos se enteraron de que el fin de semana pasado, hermanos en Cristo en una iglesia en Afganistán fueron sacados de su reunión, fueron golpeados, fueron llevados a la plaza, los metieron en unas bolsas y los dejaron en el sol hasta que se asfixiaron. El lunes por la noche las noticias decían, y en algunos medios decían como una gran noticia para nuestro país, que en un hecho sin precedentes, literalmente lo estoy diciendo como lo dijeron, en un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia seguramente el día siguiente avalaría la despenalización del aborto, lo cual era un gran paso para nuestro país, que estaba dando hacia la izquierda, pero llevando hacia la libertad que necesitamos en nuestro país. Esta misma semana, quizás te diste cuenta, porque las mismas noticias lo dijeron, la Suprema Corte de Justicia efectivamente el martes hizo estos cambios y aprobó estos cambios. Pero esta misma semana también quizás te enteraste de que lluvias intensas provocaron inundaciones en Tula, Hidalgo, mucho desastre. Algunos perdieron la vida en estas inundaciones en Tula, Hidalgo, en la Ciudad de México y en el Estado de México igual. De hecho hubo un derrumbe, no sé si se enteraron, hubo un deslave. No sé si se enteraron, pero ha estado temblando en las costas de Guerrero y Oaxaca toda la semana. Y todos los decía el mismo que el lunes decía, el mismo líder de opinión que el lunes decía que México había dado un paso hacia la libertad. El viernes decía que la noticia del lunes había sido opacada por una serie de desastres naturales sin precedentes en la misma semana en nuestro país. Y quizás tú me puedes decir que los desastres naturales, los huracanes, pues no tienen nada que ver con Dios. Déjame decirte que sí, porque dice la palabra que aún los vientos y el mar le obedecen y cumplen su voluntad. Hoy no quiero predicar algo de mí. Quisiera que pensáramos en la iglesia en los tiempos del apóstol Pablo, y que se reunía solamente para escuchar lo que el apóstol Pablo había escrito a través de cartas.
hemos adorado al Señor, hemos alabado al Señor. Pero en aquel tiempo la iglesia se reunía y oraba antes de que la persecución se intensificara. Y muchas de las ocasiones solamente se limitaban a escuchar lo que Pablo les podía decir a través de cartas. Y en algunos de sus escritos el apóstol Pablo dice lo siguiente, y tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos tiempos como sociedad, como país, como humanidad, como iglesia. Y es que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para ti y para mí, este mensaje que para otros es locura, para nosotros es poder de Dios. Pues la Biblia dice: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el intelectual? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante sabiduría humana, tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen en Él. La gente en nuestros días pide señales milagrosas, y los gobernantes e intelectuales buscan sabiduría y ciencia, mientras que nosotros, tú y yo, iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Y este mensaje es motivo de tropiezo para muchas personas, y es locura para los gobernantes e intelectuales o para los que creen ser sabios. Pero yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito en la Biblia: el justo vivirá por la fe. Y ciertamente aún en estos días la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad no dejan que se enseñe y que se predique la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para todas las personas, sabios y no sabios, gobernantes y gobernados, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Dios creó. De modo que nadie tiene excusa para decir que Dios no existe. Sin embargo, a pesar de haber conocido a Dios a través de su manifestación en todo lo que existe, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se perdieron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su corazón necio, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y de otras criaturas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Y su iglesia dice amén. Pero para los que Dios ha llamado, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que toda la sabiduría humana. Y si hubiera algo, tan solo algo, que pudiéramos considerar la debilidad de Dios, eso es más fuerte que toda la fuerza humana. Hermanos, consideremos nuestro propio llamado para salvación. No muchos de nosotros somos sabios, según criterios meramente humanos, ni muchos de nosotros somos poderosos, ni de familia adinerada. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios,
y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y lo despreciado y lo que no es nada, para anular lo que sí es, a fin de que en su presencia nadie pueda sentirse más de lo que es. Pero gracias a Él, nosotros estamos unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación y Cristo es nuestra redención y salvación. Para que, como dice la Biblia, si alguien debe gloriarse en el Señor. Yo mismo, hermanos, cuando predico lo que Dios es y cuando predico lo que Dios hace, no lo hago con gran elocuencia y con sabiduría. Me propuse más bien no hacerles creer que sé cosa alguna por mí mismo. Solo busco enseñar de Jesucristo y que Jesucristo fue crucificado. Es más, cuando predico aún me tiemblan las piernas. No les hablo ni les predico con las palabras sabias y elocuentes, sino con el poder del Espíritu, que es suficiente para cambiar, que es suficiente para cuidar, que es suficiente para sanar y para proteger, para que la fe de ustedes no dependiera de ninguna sabiduría humana, sino exclusivamente del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes ni de los intelectuales de este mundo la entendió ni la ha entendido, porque de haberla entendido, entenderían el sacrificio de Cristo para ellos mismos. Sin embargo, como dice la Biblia, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado a nosotros esto por medio de su Espíritu Santo, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Y así es. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Nosotros podemos, porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, hermanos, ya que hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentremos nuestra atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Iglesia, cuando Cristo, que es la vida en ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pero por ahora debemos abandonar también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto de la vida de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Por lo tanto, iglesia, como escogidos de Dios, como santos y como amados,
Debemos de estar vestidos de afecto entrañable, de bondad, vestidos de humildad, vestidos de amabilidad y de paciencia, de modo que se toleren unos a otros, que se perdonen si alguno tiene un problema contra otro, así como el Señor nos ha perdonado, debemos perdonar también nosotros. Y por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Que seamos agradecidos, que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, que nos instruyamos y aconsejemos unos a otros con sabiduría, y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cierra tus ojos e inclina tu rostro, porque estas palabras que acabo de decir son las mismas palabras que hace alrededor de 2000 años el apóstol Pablo le escribía a la iglesia. Y estas palabras eran suficientes para que la iglesia no se rindiera. Y estas palabras eran suficientes para que la iglesia estuviera dispuesta a hacer luz en medio de las tinieblas. Estas palabras eran suficientes para que los cristianos estuvieran dispuestos a dar su vida por su fe, por su amor a Cristo. Estas palabras son las mismas palabras con las que la iglesia se alimentaba y sobrevivía cuando se escondía en las catacumbas. Estas mismas palabras son las palabras que animaban a las familias cuando estaban en medio de un circo, a punto de ser devorados por las fieras. Estas mismas palabras son las palabras que hacían que los creyentes estuvieran dispuestos a sufrir naufragios por ir y predicar el evangelio. Porque estas palabras son palabras de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. No te puede ser suficiente, iglesia, unos cuantos cantos rápidos y unos cuantos cantos lentos para tener una vida de victoria fuera de estos cuatro muros. Lo único que te dará la victoria en medio de la prueba, en medio de la batalla, es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios viva en ti. Y no solamente ser oidor, sino también hacedor de su palabra. No vienen tiempos buenos, no vienen tiempos fáciles para los verdaderos hijos de Dios. Y solo los verdaderos hijos de Dios permanecerán firmes después de la batalla. Solo los verdaderos hijos de Dios, aquellos que están firmes en sus convicciones, aquellos que no se dejan derrumbar por nada, porque han puesto su vida y su familia en la roca que es Jesucristo. Vendrán tormentas, vendrán vientos fuertes y su casa no caerá porque fueron sabios. Pero el hombre que hace su casa sobre la arena, vendrán vientos y su casa caerá. Hoy en estos días, hombres y mujeres y niños que predican, hombres y mujeres y niños que dicen y dijeron tener la misma fe que tú, entregaron sus vidas por amor a su Señor y Salvador. ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás dispuesta tú? Y Pablo animaba a la iglesia y les decía que esta fe, esta convicción, esta seguridad para los de afuera son locura, pero para nosotros es poder de Dios.
Qué triste es pensar que un día estaremos celebrando las bodas del Cordero en la presencia de Dios y que no todos los que asistieron a una iglesia cristiana fueron salvos porque no entendieron el sacrificio de Cristo y no entendieron la vida cristiana. Nuestro desafío como cristianos y nuestro desafío como cristianos mexicanos no son los mismos desafíos para los cristianos de otras naciones. Gracias a su nombre, nuestros desafíos no son tan grandes, pero aún así muchas veces flaqueamos y caemos y tropezamos. En las cosas temporales y pasajeras y olvidamos que somos creados y fuimos creados para una existencia eterna en su presencia o separados de ella. Es tiempo de encuentros con Cristo. Es tiempo para afirmar nuestra fe. Es tiempo para poder decir y declarar que el justo por la fe vivirá y que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hoy te invito, iglesia, ponte de pie, levanta tus manos y afirma tu convicción en Cristo. Afirma tu pacto con Dios. Afirma tu fe en Cristo Jesús. Deja de ser tibio. Mejor te fuera a ser frío. Este es tiempo de reencuentros con Cristo. Este es tiempo de encuentro con Cristo. Dile: Señor, aquí estoy y quiero afirmar mi pacto contigo. No importa el que dirán, no importa lo que vendrá. Señor, mi vida está puesta en tus manos y en ti hay refugio. Señor, mi vida está puesta en tus manos y hoy quiero entregarte todo lo que soy, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. De tal manera, Señor, que ya sea que tú vengas o nos llames a tu presencia, estemos listos para nuestro encuentro contigo, Señor, y que nuestro nombre pueda ser hallado escrito en el libro de la vida. Señor, tu palabra dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. El sol no los cansará de día ni la luna de noche, y tendrán fuerzas como las del búfalo. Queremos ser de esos, Señor, de esos que caminan, que corren y no se cansan de este camino. Espíritu Santo, toca a tu iglesia en este tiempo, despierta a tu iglesia en este y para este tiempo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes. Señor, envía tu lluvia tardía. Haz caer tu lluvia tardía. Haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover,
el cielo. Y la Biblia, la palabra de Dios, casi al final termina con frases como estas: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Esa es nuestra convicción. Esa debiera ser nuestra convicción, y es lo que nos sostiene de permanecer fieles hasta el final. Vamos a cantarlo una vez más. Decía que vienen tiempos difíciles y que vienen tiempos complicados. Pero al que tiene su confianza puesta en Cristo, no hay tiempos complicados o difíciles, son tiempos con propósito. Y en medio de esos tiempos con propósito, Dios es glorificado y su iglesia es fortalecida y llevada a un siguiente nivel de madurez y de victoria. Dale un aplauso al Señor.